Hola, mi nombre es María Fernanda Cruz Colín, mis compañeros son Santiago Elías y Denis Troconis y el día de hoy vamos a estar explicando un poco sobre esta actividad, sobre el episodio de la serie Beyond Dead. Y bueno, la primera pregunta es cuáles fueron los principales temas relacionados con la muerte que pues se abordaron en este episodio. Y pues en el episodio, en un inicio exploramos temas relacionados con pues como con el duelo, con cómo cada persona lo vive de manera diferente y cómo no existe una forma única de enfrentarlo. Se mencionó mucho que el duelo puede ser un proceso largo, puede ser doloroso, pero también puede ser muy transformador, ya que nos obliga a nosotros como personas a replantearnos nuestras prioridades y valorar mucho más intensamente la vida. Otro tema muy importante también fue este miedo a lo desconocido, que bueno, al final la muerte es un misterio del que no tenemos certezas absolutas, nos puede generar mucha inquietud, mucho temor, y bueno, igual el episodio mostró mucho cómo este miedo, perdón, no solo está presente en las personas, a pesar de su propia muerte, sino también en la forma en la que hablamos o evitamos hablar de la muerte con otros, ¿no? De todo este tema que puede llegar a ser incluso como tabú. Además de que se abordó obviamente la importancia de muchos de estos rituales funerarios, de estos espacios de despedida, ritos presentes en casi todas estas culturas y bueno, que al final lo único que tienen es una función de darle una explicación o sentido a la pérdida que estamos sufriendo y de brindar un cierre simbólico. Igual también se tocó este tema de la muerte como un elemento inseparable de la vida. El episodio resaltó mucho que, bueno, a pesar de que la muerte no tiene que ser solamente angustiante, también puede ser como un elemento que nos ayude a valorar todas estas bendiciones que tenemos y, bueno, nuestra mera existencia. La segunda pregunta es, ¿qué perspectivas culturales, religiosas o filosóficas sobre la muerte se presentan en el episodio? Bueno, en este episodio Morgan Freeman nos mostró varias culturas, empezando por la cultura egipcia, que básicamente explora la creencia de la trascendencia y los rituales funerarios, como el entierro de los faraones con oro, reliquia y joyas, y que creían que con eso podían asegurar su viaje al más allá. También nos habla sobre el cristianismo, en el cual aborda la visión de la muerte como una transición al paraíso, a la vida eterna, y se menciona la resurrección de Cristo como su eje central. Otra cultura que comentan en este episodio es el budismo, en el cual representan que tiene una perspectiva que la muerte es parte del ciclo de la vida y que en un futuro vamos a reencarnar así sean animales o en humanos. El Islam también es mencionado y llegó a la conclusión que se menciona la creencia del juicio final y el destino al paraíso o al infierno, dependiendo de qué también te comportaste en esta vida. La cultura mexicana también es sumamente importante en este episodio porque se hace referencia al Día de los Muertos como una forma de conectar con los ancestros. Y sin restarle importancia por ser la última, la filosofía, en la cual se discute la perspectiva universal de que la muerte es algo inevitable y que nos recuerda la importancia de vivir cada momento. La siguiente pregunta es, ¿hubo alguna historia personal o testimonio que te impactó especialmente en relación con la muerte? Bueno, la verdad es que varias de las historias, si no es que todas, me parecieron realmente importantes, empezando por las que cuentan esa parte en la que sintieron cerca la muerte, la luz que se habla mucho y cómo regresaron. Su alma se hubiera desprendido de su cuerpo, sin embargo regresaron. Pero para mí la que más me impactó fue la de, ya la última, hablando de la inteligencia artificial y la creación de los robots. Esta parte de cómo combina, se trata de luchar contra la muerte espiritual, por decirlo de alguna forma, porque a mi parecer la muerte corporal es la que siempre va a existir, nunca vamos a poder superar, pero tratan de mantener esa esencia de la misma persona mediante un robot, mediante la inteligencia artificial, como sea. Y a mí algo que me pareció muy importante o lo que más me impactó es que recientemente vi una serie llamada Upload en donde básicamente se trata de ya cuando la persona va a morir, la matan antes y la mandan a una parte de una realidad virtual junto con las demás personas muertas y mantiene su esencia. Es la misma persona, físicamente se ve y como piensa. Por lo tanto, me es bastante impactante el que yo creía que eso iba a ser como muy futurista y ver que de alguna u otra forma ya se está tratando de ver esta parte y esto fue solo un ejemplo de los que vimos, porque de esto puede haber muchísimos más, ya que la gente y la tecnología empieza a innovar rápidamente. Entonces me parece muy interesante esta parte de cómo
tratan de combatir la misma muerte, por decirlo de alguna forma. La siguiente pregunta es cómo se relacionan las reflexiones presentadas en el episodio con tus propias creencias y experiencias sobre la muerte. Bueno, un poco como decía Denis, esta parte de que siento que muchas de las religiones lo que buscan es esta parte de la trascendencia de escalar, ¿no? En la egipcia, todo lo que se hace es para poder estar a la altura de los dioses, del dios que tienen. En la cristiana es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, todo se cree que hay un juicio final y de acuerdo a cómo tú te hayas comportado dentro del mundo terrenal, es esa parte de si vas al cielo o al infierno, ¿no? Y también se menciona esta parte en el budismo de que creen en la reencarnación, pero algo que me pareció muy importante y siento que ahí es donde todos van a lo mismo es, yo pensaba que nada más pensaba en esta parte de la reencarnación, sin embargo, ellos creen que si llegas a ser todavía mejor, es la parte de ya la trascendencia de la vida eterna, donde ya no vuelves a reencarnar, sea lo que hayas hecho. Entonces, al final todo lo que buscamos es esta vida eterna en el mejor lugar posible de acuerdo a las creencias de cada quien. Evidentemente, algo también de la parte de la creencia mexicana, donde vienen los muertos, es algo que también destaca dentro de mi persona, pero yo lo que creo por encima es esta parte de llegar a la vida eterna de acuerdo a lo que hayas hecho en la vida terrenal. En cuanto a el cierre y bueno, esta reflexión personal, tenemos la primera pregunta que es si hay vida después de la muerte. Yo sí considero que hay vida después de la muerte porque como soy alguien católico, yo sí creo que así nos hayamos portado de una manera correcta hacia el prójimo o no tan bien. Yo creo que si hay algo después de la muerte, no estoy 100% seguro, pero en eso se basa la fe. Y en base a lo que yo he crecido, lo que me han inculcado y lo que he visto en la universidad, yo sí considero que hay vida después de la muerte. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el sentido de la muerte sabiendo que es inevitable, personal e inminente? Pues personalmente creo que el sentido de la muerte es dejar este mundo mejor del que lo encontramos. Creo que el sentido de la vida es básicamente ese, el poder impactar a las personas que nos rodean, a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros en trabajo de la universidad, a todas las personas que tienen contacto con nosotros de manera positiva. Creo que no hay ningún sentido en el existir, sino es en base a el sumarle a los demás. Y sí, sí, sería un sentido un poco egoísta. Entonces, pues sí, creo que ese es el sentido de la muerte, el saber que tenemos un tiempo limitado, pero que en ese tiempo limitado podemos hacer cosas extraordinarias. Ya como última pregunta, tenemos ¿qué significa para ti la muerte? Bueno, para mí la muerte desde mi perspectiva católica, ¿no? Para mí la muerte es esa parte donde se acaba tu vida corporal y empieza tu vida espiritual. El alma trasciende a la vida eterna, en el mejor de los casos, de acuerdo a cómo haya sido tu vida en la tierra. Pero también es importante recalcar, como lo decía María Fernanda, es esta parte de que el legado, ¿no? Para mí, en la muerte, ahí se nota el legado que tú dejaste y cómo vas a ser recordado. Entonces, la muerte no es que todo se acaba, sino tú dejaste algo. En el mejor de los casos, lo que todo el mundo busca es que el legado sea positivo, ¿no? Sumar, como ya se mencionó. Y a partir de ahí empieza tu vida espiritual, tu vida eterna, en donde pues estás en el cielo. Muchas gracias por escucharnos, esperemos haya sido de su agrado. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.